Saludos y bendiciones, hermanos. Soy el diácono Elis aquí en Católico Hoy y hoy es lunes 9 de octubre. Y después de haber pasado un fin de semana, quizás con tu familia, fuiste a misa, ya ahora regresamos a nuestras responsabilidades en esta semana. Y qué mejor que comenzar encontrándonos con Dios a través de su palabra, que hoy nos dice que tenemos un Señor misericordioso. Y esto es posible que lo hemos escuchado muchas veces antes, pero hoy tenemos una perspectiva única sobre esta verdad, ya que es el mensaje central en estas dos lecturas muy diferentes y distintas que escucharemos hoy. Una es Jonás siendo tragado por un gran pez y la parábola del buen samaritano. Ambas nos llaman a hacer lo que Dios nos pide, amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con misericordia. Escuchemos estas lecturas de hoy y veamos quién es nuestro prójimo y qué estamos haciendo por él. Pero antes, escuchemos la frase para hoy. La mejor manera para que descubras en ti cuánto amas a Dios es viendo cuánto amas a tu prójimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, tomada del libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces ahí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás,
el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del libro de Jonás, capítulo 2. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en alta mar. Me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta su santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la primera lectura de hoy, Dios muestra su misericordia a Jonás, aunque la primera acción que realiza Jonás es huir del Señor, cuando el Señor le dice que predique al pueblo pecador de Nínive. Se sube a un barco con destino a Tarsis, considerado el fin más lejano del mundo conocido y en dirección opuesta a Nínive. Una serie de acontecimientos deja a Jonás en el vientre del pez y después de sus oraciones de arrepentimiento, el pez lo tose en la orilla. El Señor, en su misericordia, le da a Jonás una segunda oportunidad de profetizar a los ninivitas, los gentiles asirios que eran enemigos de los israelitas. Aunque la historia del buen samaritano tiene muchas capas,
Su esencia también reside en la misericordia de Dios, la misma que debemos tener nosotros con los demás sin distinción de persona. La víctima del robo y la golpiza probablemente era un judío, pero fueron dos miembros de su fe los que pasaron de largo, preocupados más por la pureza y la ley religiosa que por la compasión. Fue un samaritano, al igual que los ninivitas, su pueblo era enemigo de los judíos, quien acudió en su ayuda y le proporcionó consuelo y refugio. Los estudiosos vinculan estas acciones curativas con las de Jesús. El Señor es bondadoso y misericordioso con todos, no hace excepciones. Todos podemos actuar como Jonás en un momento dado de nuestras vidas, huyendo de lo que Dios nos llama a hacer, ya sea porque la persona o lugar a la que nos envía no son de nuestro agrado, de nuestra familia, de nuestra comodidad o de nuestro ministerio o de nuestro grupo de amigos. Ciertamente podemos actuar también como el sacerdote y el levita al ignorar a los necesitados, preocupados más por nuestra agenda del día o ensimismados en nuestros problemas, olvidándonos de la necesidad del otro que está a nuestro lado, que quizás lleva un problema más grande que el tuyo o que el mío. Hay muchas personas heridas hoy también cerca de ti y de mí, o lejos de nosotros. Quizás una de ellas te haya hecho daño, o no es de tu grupo, o no es de tu agrado. Pregúntate hoy, hermano, ¿vas a pasar de largo tú también y no lo vas a ayudar? A veces nos pasa como a Jonás. Queremos ayudar solo a quien nos cae bien o es de nuestro grupo o religión. O queremos tenderle la mano solo a aquel que nos ha hecho un favor antes a nosotros. Pero ¿qué hay del que sigue herido a tu lado? También es tu prójimo y es el mío. En ocasiones hacemos como el doctor de la ley. Buscamos justificarnos. Es que yo no sé hablar, es que no tengo tiempo. O escogemos a nuestro prójimo a nuestra conveniencia. Ayudo a este porque creo que se lo merece o porque me ha ayudado a mí. Yo lo veo en los grupos de parroquia o ministerios. Buscamos juntarnos o compartir siempre con el que nos cae bien o el que tiene mis mismas ideas. ¿Y qué hay del que no nos cae tan bien y que su personalidad nos reta? Sigue siendo tu prójimo y está bien compartir con el que nos agrada, pero también es prójimo el que no te cae bien, y el compartir con esa persona te hará crecer y amar como Dios te ama y te acepta a ti. Piensa hoy, hermano, quizás tienes a alguien a tu lado hoy, en tu familia, que no estás tratándolo como tu prójimo. ¿Quién es esa persona que tienes que perdonar, aceptarla y cuidar de ella como tu prójimo que es? ¿Te cuesta hoy dejar a un lado tus compromisos, tu cansancio, para ayudar a alguien que esté herido, que necesita de ti? Si esto nos está pasando, debemos ver y reevaluar quién es para mí mi prójimo. Miremos el Evangelio de hoy y veamos quiénes somos nosotros. Si somos el levita o el sacerdote que pasan de largo ante la necesidad del otro porque no comparte nuestras mismas ideas, o somos el buen samaritano que se detiene, toma de su tiempo y talentos para ayudar a su prójimo sin importarle quién sea. Id y haced lo mismo, nos manda Jesús hoy a ti y a mí. Y la verdad es que siendo misericordiosos con nuestro prójimo, es que mostramos a Dios cuánto lo amamos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿quién es el prójimo para mí? ¿Y estoy actuando yo como el buen samaritano? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, mi Dios, por este día que nos regalas hoy. Gracias por esta oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu palabra, de tu amor, de tu gracia, Señor, para poder ser compasivos y misericordiosos con nuestro prójimo, el que está a nuestro lado, ese que tú has puesto en nuestro camino, sea de nuestra familia, sea de nuestro agrado o no.
Señor, que todos los días tengamos el deseo profundo en nuestro corazón de ayudar al necesitado, de no hacer divisiones, de no separarnos unos de otros. Al contrario, que seamos capaces a través de tu gracia de aceptar a ese que está a nuestro lado como es, perdonándolo, amándolo y sirviéndole y siendo misericordioso como tú lo eres con nosotros, como tú nos aceptas así como somos, que podamos nosotros hacerlo con el que has puesto en nuestro camino, que ese es nuestro prójimo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor en este día. Que tengan un día bien bendecido, lleno de la gracia de Dios, para que hoy y siempre podamos amar a nuestro prójimo, como nosotros mismos, dejando las divisiones, buscando la unidad, sirviendo a ese que está a nuestro lado, aceptando a aquel que es diferente a mí, que tiene una personalidad que quizás me reta, que podamos decir que sí como Jesús, aceptar y amar a esa persona como es, dar lo mejor de nosotros. Para nosotros a veces es difícil, pero con la gracia de Dios todo es posible. Él nos enseña a amar como nos ama a nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude en esta tarea, que sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. Tengamos la buena voluntad de hacerla. Yo voy a estar orando por ustedes y sus familias. Por favor, no se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia, para que podamos amar siempre como Dios nos ama. Y que Dios los bendiga con mucha gracia, mucha paz y mucho amor, para dar a los demás abundantemente. Y no olvides, la mejor manera para que descubras en ti cuánto amas a Dios es viendo cuánto amas a tu prójimo.